Buen día. Una pequeña aclaración, jóvenes, en esto, por si acaso, si cuando vean estos videos y resulta que algunos los pueden encontrar un poco largos. La idea es que ustedes sepan cómo se forman, de dónde salen, todo lo que hablamos. Yo traté de no hacer lo que hace el común. Una fórmula, ejercicio. Una fórmula, ejercicio. No, esas son píldoras que no me sirven. Ni a ustedes les sirven ni a mí. La idea no es esa. El Internet está lleno de eso. La idea aquí, para que usted tenga un éxito y no aprender solamente para el momento, no sirve. Yo quiero que ustedes aprendan para futuro. Todas estas cosas que hemos estado viendo hasta aquí, ¿eh? Se van a repetir en algunas carreras en la universidad, como administración pública, kinesiología, nutrición. Todas estas cosas se van a repetir. Y cuando llegan allá, llegan como cero. Llegan en blanco. Entonces, no hay un conocimiento que sea adquirido. Es por eso que yo trato de hacer esto. Si ahora usted, lógicamente, ve esta situación y dice, no, esta cuestión no me gusta. Es su elección. Todos somos libres. Perdón, permiso. He perdido la práctica de trabajar y hablar con esta cosa. Bueno, pero ustedes me disculpan. Entonces, vayamos al grano, como dijo el dermatólogo. Primero, veamos. Les cambié el monito. Para que no digan que siempre aparece, ay, aquí viene el flacuchento cabezón. No. Les puse una ampolletita así, que va a decir una carita contenta. Dice, primero vamos a ver puntos del plano. Después veremos lo que es distancia entre dos puntos. Así lo vamos a hacer. ¿Ven? Entonces, partamos. Puntos en el plano. Necesitamos un sistema de coordenadas bidimensionales. Sistema de coordenadas, ya dijimos, dos dimensiones. Está formado por dos rectas numéricas que se cortan en forma perpendicular. Hay que saber el concepto de perpendicularidad, porque si no lo tenemos claro eso, perpendicular, o sea que forman un ángulo de 90 grados. Veamos, aquí vamos a colocar una recta que generalmente se le llama el eje X, y después los estudiantes dicen X. No, si aquí están los reales, este es un subconjunto de los números reales. Hay que tenerlo clarito. Y luego, esta otra recta que va a formar aquí un ángulo recto perpendicular y que se le llama el eje Y, pero que también está formado por el conjunto de los números reales. Reales, claro. Yo he puesto algunos números aquí, puse los números pares. ¿Ves? Menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Bueno, en el otro lado hice lo mismo. Ya. Ahí los tenemos. Entonces, dice que un punto en el plano está definido por dos medidas. La abscisa y la ordenada. Veamos. La abscisa, ahí tenemos el punto, ¿está bien? Se proyecta el punto en forma perpendicular sobre el eje X y nos va a dar el valor de la abscisa, que en este caso aquí le llamamos X. Pero mire, este es un X minúscula.
y este es un X mayúscula. El X mayúscula significa conjunto. El X minúscula es un número. ¿Se ve? Bueno, acá proyectamos también en forma perpendicular el punto sobre el eje Y y nos va a dar un valor, que sería ese Y pequeño que está ahí, una Y minúscula, es un número. Y este Y grande es un conjunto. Entonces vamos a tener la abscisa, la ordenada. No olvidarse. Las abscisas se ubican ¿dónde? Sobre el eje X. Las ordenadas se ubican ¿dónde? Sobre el eje Y. Bien. Y ahí tendríamos el punto. Ahora le dimos un nombre. Punto P, coordenadas X e Y. ¿Ya? La abscisa es la primera componente del punto. Esa. La abscisa. La primera componente del punto. Ahí me lo está indicando la manito. ¿Se fija? Para que no se olvide, porque de repente el puntero se me va para otra parte y usted dice, ya, no, ahí está, ahí, ¿ves? ¿Ves? Luego, la ordenada es la segunda componente del punto. Se refiere a esta, a la I, la ordenada. Desaparece la manito y aparece la otra. Ambas componentes, lo hice muy rápido, pero bueno, ahí está. Ambas componentes del punto reciben el nombre de coordenadas. Coordenadas. O sea, todos los puntos del plano, los puntos, están definidos por coordenada. Primera componente, abscisa. Segunda componente, ordenada. Las abscisas se ubican sobre el eje X y las ordenadas se ubican sobre el eje Y. Bien, bien. Vayamos. Seguimos. Ejemplo. Representar en un plano bidimensional los siguientes puntos. Miren, vamos. Primero trazamos aquí el plano bidimensional. X e Y. Le ponemos los valorcitos, que tendríamos ese, le ponemos los otros, que tendríamos ahí, y ya. ¿Qué puntos vamos a representar? El punto P, 5,4. Aquí una cosa muy importante. Si ambas componentes son positivas, se van a ubicar en el primer cuadrante. Ahí están todos los puntos que tienen sus coordenadas positivas. Entonces, veamos. 5. Estará aquí entre el 4 y el 6 en la mitad. 5. Ahí está. Y al 4. Y ahí tenemos el punto. Y ese punto será 5,4. ¿Dónde se encuentra? En el primer cuadrante. Eso es importante también. Cuadrante viene de cuadrado. Cuando se trazan las dos rectas perpendiculares, queda el plano dividido en 4 partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ya. B. Q menos 3,6. La abscisa es negativa, tendrá que estar por aquí. La ordenada es positiva, estará por acá. Por lo tanto, va a estar en el segundo cuadrante. Veamos. Menos 3, ahí, ¿me fija? Y 6. Y el punto será ese. Ese es el punto Q, menos 3,6. Está en el segundo cuadrante. Veamos el otro. C. R, menos 4, menos 3. Abscisa negativa, ordenada negativa. Está en el tercer cuadrante. Es importante esto, aprender a ubicarse. Es importante. Entonces, tendríamos menos 4, menos 3. Y el punto sería ese. Entonces aquí tendríamos el punto R, menos 4, menos 3.
D. T. 4, menos 4. Mire, cosa curiosa. Esta cosa que está aquí pasaría a ser abscisa positiva aquí. Y ordenada negativa en esta parte del eje. Por lo tanto, ese punto va a estar en el cuarto cuadrante. Ahí tendríamos 4 y luego menos 4 y tendríamos el punto ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Te fijas? Eso. Entonces, cuando trazamos un sistema bidimensional, las rectas que se cortan en forma perpendicular dividen al plano en 4 partes. No se olvide, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Es importante que usted lo aprenda eso. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien, veamos. Tendríamos eso, ahí estaría el punto, y luego veamos aquí ahora. Distancia entre dos puntos en el plano. Ya, el plano, vamos a darnos dos puntos, P y Q, y trazamos el plano. Aquí lo vamos a trazar. Ahí está el X. Luego vamos a trazar acá el eje Y. Todo esto lo vamos a armar en el primer cuadrante, porque ahí está todo lo positivo y ahí las cosas funcionan y después se puede generalizar. Entonces, nos damos el primer punto, sería el punto Q, proyectamos, tendríamos la proyección, ahí, el pie de la perpendicular es lo que se llama el X2, proyectamos sobre el eje Y, su pie de la perpendicular sería el Y2. Ahora vamos a trazar el punto P, el punto P, proyectamos sobre el eje X, tendríamos el pie de la perpendicular sería X1, y luego trazamos la perpendicular al eje Y, y entonces tendríamos el Y1. Ahí tendríamos los dos puntos del plano. Tendríamos los dos puntos del plano. Ya. Mira lo que vamos a pedir. Unir los puntos P y Q formando el segmento PQ. Ya. Bien. Eso es lo que me pide. Lo tengo que unir. Ya. Ahí está. Segmento PQ. Esa es la distancia que nosotros vamos a calcular, porque dice distancia entre dos puntos en el plano. Ahora, como distancia se define como la recta, entre la recta más corta entre los dos puntos. Esa sería. Es la línea recta que los une. Esa es la distancia, la línea recta que los une. Ahí está. La línea recta, esa. Ya. Esa es la que vamos a ver. Para llegar a eso tendríamos que, mire lo que nos dice. Nos está guiando. Formar un triángulo PAQ. Tendríamos PQ, me falta un punto. Aquí vamos a prolongar este. Ya. Ahí. ¿Ve? Y ahí se formó un puntito. Y a ese puntito le vamos a llamar A. X2, y sub 1. Ahí. Y ahí tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo PAQ. Fíjense bien, se cortó aquí en ángulo recto. En ángulo recto. Por lo tanto pasa a ser un triángulo rectángulo. Importante. ¿Para qué era importante eso? Ah, porque llegó este caballero. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Dice que la hipotenusa al cuadrado, esa que está ahí, acuérdense que dijimos en unas clases anteriores que era el lado que se opone al ángulo recto, la hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces aquí tendríamos AP al cuadrado más AQ al cuadrado. ¿Lo ves? Luego, como necesitamos el valor de PQ, porque esa es la distancia, vamos a despejar. ¿Y qué nos quedaría? PQ es igual a la raíz cuadrada de AP al cuadrado más AQ al cuadrado. ¿Se ve? Por tanto, como hablamos de la distancia entre P y Q, vamos a ver quién es AP. ¿Quién es AP? AP es este segmento. Veamos. Vendría a ser x2 menos x1. ¿Y quién es AQ? Veamos. AQ es y2 menos y1. Ese es el valor del segmento. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí. Y el segmento PQ lo podemos llamar así, D sub PQ. Ahora, ¿qué dice? Dice distancia del segmento PQ. Así estamos leyendo. Es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Se fija? Ahora, miren. Esta cuestión es re importante. Es re importante. ¿Ah? No así cuando uno le da la fórmula y todo. No, no, no. Esto es importante porque se hizo una deducción. Sabemos de dónde sale. Se nos olvida parte de la fórmula. La podemos deducir. Entonces, aquí está la importancia. Miren, esto siempre va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Este también va a ser un número positivo porque está elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta cantidad que está bajo la raíz, toda la cantidad, la suma de positivo es positivo. ¿Se fijan? Así que esta nunca nos va a dar aquí una cantidad que sea negativa. Eso es lo que uno tiene que tener presente. Por A, B, C, motivo, circunstancia, está trabajando y de repente a usted se le pasa esta cuestión y ¡tac! Le da negativo y usted dice, no, no, no puede ser negativo. Y revisa. ¿Se fija? Ya. Pongamos un ejemplo. Determine la distancia entre los puntos P 3,5 y Q 7,8. Fíjense que los dos son positivos, ahí. Este 3,5 positivo, 7,8 positivo, significa que estos dos puntos, ¿dónde están? En el primer cuadrante. Solución. Ahí está. Ahí hicimos la figurita, salió más rapidito. Ahí está el punto. 3,5, 7,8. Esa distancia es la que vamos a calcular. Nada más. Entonces ahora vamos a traer lo que hicimos. Aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, ya ahora le podemos llamar fórmula. ¿Se fija? Ahora le podemos llamar una fórmula. Ahí está, porque ya lo hicimos, ya lo deducimos. Tendríamos que la distancia es igual a la raíz cuadrada del x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ya. Supongamos que se le olvidó el orden como iba y se hace problema. No se haga problema, porque mire, este podría ser x1 menos x2. Y sub 1 menos y sub 2. Si aquí va a dar negativo, el cuadrado lo deja positivo. Y si aquí da negativo, el cuadrado lo deja positivo. Por lo tanto, no va a cometer errores. ¿Ves? Entonces, pero, veamos, ¿cuánto vale el x1? 3. El y1, 5. El x2, 7. El y2, 8. Podríamos haber dicho aquí el x2, 3. El y2, 5. Aquí el x1, 7. El y1, 8. No hay problema.
No es una cosa así que tiene que ser así, 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 así. No, no, no. No. Ya tenemos designado eso. Veamos ahora. Veamos. Reemplazamos. ¿Se fija? Aquí x2 va a ser 7. El x1 sería 3. Aquí el i2 es 8. Y el i1, 5. Reemplacemos. Ahí está. ¿Eh? 7 menos 3, 8 menos 5. ¿Qué nos va a dar? 7 menos 3, 4 al cuadrado. 8 menos 5, 3 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, 16. Más 3 al cuadrado, que es 9, tendríamos 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de 25, 5. Fácil, bonito y barato. ¿Ves? Así son las cosas. Eso es. ¿Mm? Hágame caso, hágame caso. No es estos videos de dar píldora. No sirve. No sirve. Hay que aprender. Y bueno, hemos llegado al final para que no se cansen. En alguna otra ocasión hablaremos nuevamente de la distancia entre dos puntos y haremos algunos ejercicios que sean aplicables, ¿eh? Como calcular el perímetro a lo mejor de una figura, ¿eh? Que esté dada. Entonces ahí vamos a aplicar esta situación. Gracias por la atención y como siempre, cuídense, cuídense mucho. ¿Ah? Mire que no podemos hacer desórdenes y esta vez el bicharraco todavía no se encuentra una forma cómo eliminarlo. Póngase su mascarita si va a salir, si es que tiene que salir, si no tiene que salir, quédese en su casita, busque su entretención, hay buena música en el internet, hay buenos videitos. Si quiere decir voy a estudiar, me voy a preparar, porque es muy difícil que volvamos este año al colegio. Imagínese si uno llegara a volver, a lo mejor sería en octubre. A lo mejor octubre, noviembre, diciembre, tendríamos que... No, cree que la mamá y el papá le va a decir, ya anda a la escuela. ¿A juntarse con quién? ¿Con 45 gallos más? No, 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 no. Estar en esas salas todos apretados. No, no va a ser así. No va a ser así. Pero tampoco piense, sáqueselo de la cabeza. Ya supimos ya que nos van a pasar. Sin nota, sin nada, nos tienen que pasar de curso. No, eso no es así. No. Puede que esté, pero ¿y de qué le sirve? El vacío enorme que va a tener. Mi amigo, hágame caso. Todas estas pequeñeces que estoy mostrándole yo se va a encontrar en algún momento a futuro en la universidad. Y si usted se prepara bien, va a poder pasar el primer año en la universidad sin dificultad, sin problema. ¿Eh? Se va a acordar. Bien, cuídense.